Buenos días con todos, mi nombre es Carlos Rivera y el día de hoy voy a analizar a profundidad el cuento Sitio de Silencio escrito por A.J. Quinel. Empezaremos generando el tema que engloba toda la novela, que sería el patriotismo y la violencia entre dos naciones sin guerra. Y con ello generé una pequeña sinopsis que engloba toda la historia, que sería el embajador de Estados Unidos en San Carlos, John Peabody, es secuestrado a manos del ejército cubano, justificando así actos violentos entre las dos naciones. Con esto dicho y con la novela terminada, generé la premisa que sería la violencia genera más violencia. Partamos con este análisis describiendo los personajes que participaron en esta novela y sus respectivos arquetipos que lo definen. John Peabody, arquetipo de ego, el huérfano. Es un hombre anciano, astuto y fiel patriota americano que tras la muerte de la única persona que amó a manos del ejército cubano, este se mostró apático y sin motivación alguna para seguir viviendo. Jorge Calderón, arquetipo del ego y del yo, gobernante y bienhechor. Fiel seguidor de la revolución cubana e ideales marxistas y castristas. Es un hombre violento por naturaleza, pero al mismo tiempo con el transcurso de la novela nos da a entender de que también tiene un lado compasivo. Su único miedo es que no lo reconozcan como el líder que él dice ser. Silas Scolum, arquetipo de ego, el guerrero. Es miembro del ejército de los Estados Unidos, siempre está acatando órdenes por parte de sus superiores y por lo general siempre trata de mostrar su valentía y hombría ante todos, pero al momento de mostrar su vida fuera del ejército, este se muestra sentimental y vulnerable. Personajes secundarios. Carlos Fombona, arquetipo del alma, el destructor. Es un hombre violento, hostil y lunático que a pesar de ser seguidor de la revolución cubana, este no justifica sus actos violentos en nombre de ella, solo le gusta provocar dolor a sus más grandes enemigos para sentir satisfacción él mismo. Inés Caballo, arquetipo del alma, el amante. Es una mujer hermosa, decisiva, peligrosa y violenta, tanto que conoce cuando los hombres sienten interés hacia ella y lo aprovecha para su propio beneficio. Su modus operandi es hacer que se enamoren perdidamente hasta que ella cumpla con su cometido y termine dejándolos. Mike Comlossi, arquetipo del alma, el creador. Es miembro del ejército de los Estados Unidos, por lo general siempre trata de seres inferiores a todas las personas con las que alguna vez entabló una conversación, odia el comunismo y justifica la violencia si esta es para salvar a su nación. Bermúdez, arquetipo del ego, el guerrero. Es colíder del ejército de los chamarristas, un grupo revolucionario dentro de la región de San Carlos. Por lo general es una persona competente y decisiva, pero con el transcurso del desarrollo de la historia nos da a entender que tiene un conflicto interno con Jorge Calderón y con esto se genera su mayor miedo, verse vulnerable frente a su pelotón. Amparo Flores, arquetipo del ego, el inocente. Seguidora de la revolución cubana en sus primeros años, se muestra muy vulnerable a militantes de Fidel Castro, por ejemplo, y no cuenta con una personalidad tan profunda, a más de ser por un momento de la historia el amante de John Peabody. En San Carlos, un país ubicado entre Nicaragua y Costa Rica, liderado principalmente por el Ejército Revolucionario de los Chamarristas, se asignó como embajador estadounidense a John Peabody en el año 1987. Mientras tanto, en La Habana, Cuba, Jorge Calderón se reúne con Fidel Castro para hablar de una posible operación contra el ejército cubano llamada la Operación Cobra, donde varios ministros de gobierno de Cuba están involucrados, pero Castro lo desconoce. Fidel tiene conexiones con el ejército de los chamarristas, por lo que manda una orden de captura contra John Peabody, en donde Jorge Calderón se hace responsable de que mediante el método de interrogación Peabody diga algún nombre de cuál es el ministro que está involucrado dentro de esta operación. Jorge Calderón acepta y junto a Inés Caballo se dirigen a San Carlos. Aquí se generó el primer punto de giro dentro de la historia, donde solo se necesitó de un solo atentado chamarrista contra la embajada americana para capturar a John Peabody y 27 otros miembros del personal. El escuadrón fue comandado por Carlos Fombona, que mediante el método de la tortura y miedo lograron llevar a todos los rehenes con la mentira de que tenían un chaleco con una bomba encima, y de este modo podían llevarlos a una cárcel rústica donde Jorge Calderón estaba esperándolos para empezar a interrogarlos. Hasta el 10º día en San Carlos, tras múltiples intentos por parte de Jorge Calderón de sacar algún nombre, este se sinceró y saca un tema fuera de la interrogación, que son los celos que Jorge Calderón tuvo con su amante Inés y el general Bermúdez. Peabody lo aconseja y juntos hablan de los amoríos que tuvieron durante todo el transcurso de su vida. Ahí también es cuando él confiesa que la única persona que amó durante toda su vida es una mujer llamada Amparo Flores, que fue asesinada a manos de los militantes de Fidel Castro. Mientras tanto, en Washington se busca la manera de rescatar a los rehenes y sobre todo proteger la confidencialidad de la Operación Cobra, por lo que mediante la intervención del general Scolum se buscó una manera para que Peabody no diga ningún nombre, que sería envenenándolo. Aquí se generó el segundo punto de giro dentro del acto 2 en la historia. En el día 16, mediante un infiltrado del gobierno americano dentro del ejército de los chamarristas, le hicieron llegar un plato con veneno a Peabody mediante la orden de Jorge Calderón para saciar así su hambre. Calderón
Calderón da el primer bocado y luego le sigue Peabody, pero al poco tiempo Jorge se da cuenta de que el plato está envenenado, haciendo que Peabody escupa la comida y salvándole así su vida, mientras que Calderón murió ese mismo día por método de envenenamiento. Para concluir, en el 20º día de la captura de los rehenes de la embajada norteamericana, se ordena un plan de rescate comandado por el general Komlosy, que conllevaba en aterrizar dentro de la explanadura de San Carlos. El plan salió acorde a todo lo planeado y Peabody y sus 27 compañeros salieron de San Carlos para luego estar al siguiente día en los Estados Unidos. Por lo tanto, la novela lo podemos estructurar de esta manera. La introducción se centra en estos dos principales puntos: Peabody ejerciendo su trabajo de embajador y Jorge Calderón es asignado para interrogar a Peabody para saber el nombre de los ministros cubanos infiltrados en el Plan Cobra. El primer punto de giro es el atentado a la embajada y la captura de Peabody. Como primera pinza, en el acto 2 están los 10 primeros días de interrogación que hubieron a Peabody al mando de Jorge Calderón. El punto medio de la historia es cuando Calderón se sincera con Peabody acerca de sus celos y amoríos. La segunda pinza es el primer plan de proteger la confidencialidad de la Operación Cobra generado en Washington. Como segundo punto de giro está la muerte de Jorge Calderón y la resolución se centra en el rescate de Peabody el día 20 en San Carlos. Si hay algo de qué criticar en cómo se estructura esta novela, es la casi nula participación de Slocum en la historia, ya que él también es un protagonista, pero no participa en los puntos de giro en su totalidad. Más bien, la personalidad está ya definida por ser un personaje muy lineal. Por ello, aunque el autor le dé más importancia poniéndole escenas de conflicto entre él y el general Komlosy, o mostrando un lado más amable diciendo que buscaba una vida más apacible y tranquila en el campo, solo ayudan a que el ritmo de la historia sea más lento y no se enfoque en los personajes más importantes como lo son Peabody y Jorge Calderón. Estoy atrapado por circunstancias que no puedo controlar, pero lo que sí puedo controlar es mi mente, en la que no puede influir. Supongo que va a quitarme la dignidad. Su percepción es diabólica, puesta que trata de mi única franqueza. El rasgo más notable de los hombres cultos que ocupan una alta posición es la dignidad. Por eso se arroja desde la ventana, desde un 20º piso, el banquero arruinado. Al perder sus millones también pierde su dignidad. Por eso se voló Hemingway la tapa de los sesos. Para él, la dignidad era su fortaleza física. Y cuando la perdió, debido a la senilidad, su vida terminó. Por eso me consume la indignación. No sufro por las incomodidades, sino por la pérdida de la dignidad. Esta descripción es buena para entender los ideales que seguía Peabody al momento de estar preso, que sobre todo bajo todas circunstancias él no perdería la dignidad ante un ejército que estaba contra los ideales que él seguía. Incluso el autor nos cita experiencias similares con distintos textos para entender así el valor de la dignidad de un ser humano. Yo sentí celos, emoción que al principio me desconcertó y luego me produjo un gran miedo. El poder que tengo sobre las mujeres y a veces sobre los hombres deriva de mi capacidad natural para estar por encima de los celos y la envidia, de modo que nunca se las puede utilizar en contra de mí. Sí, ahora estoy celoso, tal vez quiera decir que el afecto y la fascinación se han convertido en amor. La mera idea me resulta aterradora. De ser verdad, entonces es posible amar a una persona que consideramos capaz de infligirnos un gran dolor. Tengo conciencia de que esto es ingenuo, pero sucede que nunca he experimentado los celos ni sus consecuencias. Esto está contado desde la perspectiva de Jorge Calderón y esto a su vez nos está mostrando una descripción tan abstracta a un sentimiento que alguna vez todos los seres humanos que hemos sentido, que serían los celos, y en este caso los celos que Jorge Calderón sentía hacia su amante Inés. Gracias a esta descripción nos pudimos dar cuenta que también cuenta con un lado muy apacible y muy afectivo. Abro la carpeta y saco las fotos, unas ampliaciones de 20 por 25. Le muestro la primera. Amparo Flores, de 27 años, sentada en un sillón, sonríe a la cámara. En sus brazos tiene un bebé y a su lado un niño de 3 años le aferra del brazo. Amparo, de 39 años, le sonríe a su hijo adolescente, que sostiene orgullosamente una copa de plata ganada en un campeonato deportivo estudiantil. Peabody queda petrificado, pero se desprende de él un aura de dolor. Esto está contado desde Jorge Calderón, que le muestra a Peabody la realidad de su antiguo amante. Gracias a la descripción de esta escena nos pudimos dar cuenta hasta qué punto la valentía de Peabody se podía romper, y ayuda a formar personajes ya no diferenciándolos como héroes ni antihéroes, sino más bien formándolos de una manera un poco más humana. No está lejos el día en que 3 banderas de barras estrellas en 3 puntos equidistantes constituyan un solo territorio, una en el Polo Norte, otro en el Canal de Panamá y la tercera en el Polo Sur. El hemisferio entero será nuestro, de hecho, así como debido a la superioridad nuestra raza ya es nuestro en el plano moral. Levanto la mirada y añado, estas palabras fueron pronunciadas nada menos que por el presidente de Estados Unidos. Asiente sus labios y forman una sonrisa. Sí, Taft, y seguro que les cayeron como un hachazo a los canadienses, pero eso fue en 1912. Las cosas cambiaron. Empiezo a responderle, pero me interrumpe. Mire, 1000 veces he discutido yo estas cuestiones desde antes que usted naciera. ¿Pretende juzgar a un país por sus delitos históricos? ¿Quién decide hasta dónde hay que remontarse? ¿50 años? ¿100? ¿1000? ¿Va a culpar hoy a los españoles de lo que hicieron los conquistadores? ¿Va a echarme la culpa a mí por el comercio de los esclavos? Me apunta con un dedo. ¿Sí
¿Qué hacían sus antepasados? Mediante un intento de excusar la captura de Peabody, Calderón empieza a citar diversos personajes dentro de la cultura norteamericana que alguna vez dijeron comentarios misóginos, xenófobos y racistas. Esto para convencer a Peabody que al dar un nombre sería reconocido como un héroe revolucionario dentro de Cuba, y al mismo tiempo nos da a entender la valentía que estos dos patriotas sentían con pensamientos tan distintos como son por el lado de Peabody el pensamiento capitalista y por el lado de Calderón el pensamiento comunista. Peabody no confesará bajo la tortura, aseguro. Bombona opina lo contrario. Bombona es un imbécil igual que Bermúdez. Él consigue siempre lo que se propone. Tiene puesta una blusa de fino algodón. Uno de los pezones se levanta a la tela. Al verla miro. Se acaricia el centro del otro pecho y el pezón se levanta. Basta con el me mire para que se ponga duro mi pequeño pene. Tú jamás lo lograste. Él es un amante maravilloso, muy superior a ti. Estoy dentro de una jaula sin nada en la mano. Ella percibe el olor. Trato de dominarme. Entonces, ¿a qué viniste? Salta de la cama y me acerca. Jorge Calderón, estás acabado, eres un fracaso. Como a mí me gusta la fuerza, dejo al débil para irme con el fuerte. Algo está sucediendo estos últimos días, aunque no sé muy bien qué es. A lo mejor tiene que ver con el norteamericano. Roberto dice que el yankee es más fuerte que tú. Vine a buscar mi ropa, estoy esperando un coche. Jorge, eres aburrido. Es un diálogo fuerte y excelente para darnos a entender cómo el autor quiso moldear una personalidad muy distinta alrededor del personaje de Inés Caballos, que es, en pocas palabras, una persona muy peligrosa con sus amantes. Este diálogo fue clave para que Calderón caiga rendido ante sus celos y se confiese todo ante Peabody, generando así el punto medio de nuestra historia. La carne está envenenada, enjuáguese la boca, no trague, enjuáguese y escupa. Bebe un sorbo, me alejo rodando sacudido por los espasmos que me retuercen el cuerpo. Alzo las rodillas hasta la barbilla. Jamás he experimentado semejante dolor. Tomo conciencia de que esto es un preludio a la muerte. Me meto un dedo en la garganta para vomitar, pero ya es demasiado tarde. Él está a mi lado y me hace apoyar la cabeza sobre su brazo. Voy a llamar a alguien. Lo llevarán a un hospital. Niego con la cabeza. Estoy listo, Jason. Esto iba dirigido hacia usted. Fue el indio. Sus mismos compatriotas intentaron matarlo, Jason. Siento que llega la muerte, que se aproxima junto con los espasmos. Él también se da cuenta. Tiene los ojos húmedos. Tengo que decírselo. Jason, le mentí. Escúcheme. Debe saberlo. Ampara lo amaba. Es verdad que no murió en 1959 y que se casó con Gómez. Es cierto que falleció hace 2, pero lo amaba usted, Jason. Aquí también se nos da a entender hasta qué punto llegó el afecto entre estos dos personajes, prácticamente salvándole la vida a uno. Y con ello reflejo mi punto de que el autor quiso moldear personajes un poco más redondos y ya no hacerlos como héroes ni antihéroes, sino hacerlos un poco más humanos. La manera en la cual el autor quiso narrar esta historia es mediante 3 tipos de narradores protagonistas, que serían Peabody, Calderón y Scollum, los cuales nos ayudaron a entender el pensamiento de cada uno de ellos. Por ejemplo, el autor señala la postura del narrador mediante el apellido del personaje puesto al principio de cada capítulo. Y este a su vez generó una nueva manera de estructurar las acciones, que es el tipo de rosetón, el cual consiste en contar la historia entre distintos tipos de perspectivas, porque hay veces dentro de la narrativa de la historia donde se presenta un mismo conflicto para los 3 protagonistas. Por ejemplo, la captura de Peabody fue para Jorge un paso más sobre la operación Cobra, dando diálogos como: excelencia, usted me contará todo lo relacionado a la operación Cobra. Para Scollum fue un trabajo de rescate y para Peabody fue el inicio de 20 días de agotamiento físico y psicológico. Y por último, los personajes dentro de la historia cuentan con una cualidad de que son personajes redondos. Eso quiere decir de que evolucionan a medida de cómo la historia transcurre. El ejemplo más claro es la evolución de Jorge Calderón, que al principio utilizaba frases ante Peabody como estas: me lo contará todo, te lo aseguro, de una manera u otra, que terminó evolucionando a una persona más humana y menos antihéroe. Esto nos dimos cuenta gracias a que inconscientemente formó una amistad que perduraría hasta el último momento de su vida con Peabody. Aquí hay un diálogo que comprueba este punto. ¿Por qué debo creerle? Porque está en juego su vida. Mire, me resigno que jamás podré arrancar un nombre. Esto que hago ahora no es una táctica, un método para interrogarlo, sino que lo hago por usted. Con ello termino mi análisis. Muchas gracias.